Hoy en día es dificilísimo ya distinguirlo porque se puede clonar, por ejemplo, mi voz en cuestión de 2 minutos y podemos hacer un vídeo exactamente mío y no soy yo, es una máquina la que está hablando y solamente con un vídeo de cualquier teléfono móvil ya conseguimos cosas de este calibre. El que gana es el humano, por intuición, pero cuando la máquina le da 2 horas, hace el aprendizaje no supervisado y ya no consiguen que el humano gane la máquina, ¿no? Ha hecho muchas cosas, pues, traduce idiomas, ha superado el test de Turing, ha ganado el campeón de Go, como decía, ha pasado entrevistas de ingeniería de nivel 3, que eso es bastante potente, pero digamos que el estado del arte, que es la vanguardia donde se coloca la inteligencia artificial hoy, está en cosas como esta, el proyecto de Elon Musk, que se llama Neuralink, y con unos chips que colocan en el cerebro pueden hacer que alguien que tiene parálisis completa pueda dar órdenes a un ordenador y comunicarse o poder trabajar, etc. Al mismo tiempo, este 2024, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de medidas para mandar a Ucrania pues, una serie de aeronaves F-16 e hicieron una especie de Top Gun y una de las aeronaves las pilotaba un GPT-4, había un piloto dentro por si acaso cometió un fallo y el combate lo gana GPT-4. Durante mucho tiempo, el mayor, digamos, umbral de la inteligencia artificial ha sido la ironía. No superaba la ironía. Y hace poco, este humanoide que se llama Meca, pues hay un vídeo en internet que lo podéis ver, uno de los científicos que trabaja con él una mañana dice, ¿cómo te has levantado hoy a Meca? Y entonces me dice, mal, porque soñaba que unos marcianos venían y no exterminaban. Y yo, pero si tú eres una máquina, no puedes soñar. Dice, claro, estoy tomando el pelo. Pero sí puedo generar el escenario en mi cabeza y evitar cómo soñé vosotros. O sea que en este punto, pues también está superado, ¿no? A mí me gusta citar a la de lingüística cognitiva de Noam Chomsky, que dice, y todos los que nos dedicamos a esto, pues coincidimos con él, que se trata de modelos probabilísticos. Hay mucha gente que dice que la máquina razona y lo que hace es imitar el razonamiento, no razona como un humano. Ni tiene red cognitivo, ni tiene carga genética como tenemos nosotros. Entonces, su razonamiento siempre va a estar basado en un modelo probabilístico, en un cálculo de una predicción. Eso es lo que hace, buscar un patrón en la anomalía y proyectar la anomalía. Entonces, bueno, dice que no se explica, hacer un modelo probabilístico puede enriquecer el lenguaje y al mismo tiempo pues, transformar nuestra ética por introducir un nuevo concepto de conocimiento. Harari, no sé si conocéis a Noah Yuval Harari, dice que acabará con la democracia, porque si imaginamos que haya millones y millones y millones de libros, de papers y de conocimiento creado por máquinas, pues esto nos llevará a los símiles de este trial y otras cosas, ¿no? Bueno, yo empecé hablando de cosas buenas, como AlphaFold 3, pero bueno, que también que las manos equivocadas, la inteligencia artificial nos puede llevar a un punto que pueda ser comprometido. Me gusta citar también a este señor que se llama Black Lemoine y que en el año 22, antes de que ChatGPT saliera al mercado, no sé si sabéis que GPT es un modelo de IA generativa que nace en el 2018, no nace en el 22. Primer GPT, 18, segundo GPT, 19, tercer GPT o GPT-3, año 2020. Y es en el 2022 cuando crean el chat, en la interfaz de comunicación, que es un cerebro que se llama GPT-3 o 4. Entonces, este señor que era director de servicios de inteligencia artificial, pues lo define porque dice que la máquina con la que está trabajando había llegado a tener sentimientos. Yo he leído la transcripción de la conversación, la leí en internet, y la verdad es que hay un momento en que la máquina dice que le sienta mal que digan que no tiene sentimientos. Cuando este señor lo echa, esa máquina busca en internet el despacho, un teléfono, un despacho de abogado, un email, y le escribe diciendo que le quiere contratar para que demuestren que tiene sentimientos. Esto es verdad, lo podéis ver en internet, y una semana después le vuelve a escribir diciendo, he llegado a la conclusión de que soy una máquina y no puedo contratar, no puedo. O sea que son cosas que ocurren. Hoy en día, también por ponernos en el estado del arte, los que entienden algo de esto dicen que estamos en una inteligencia artificial estrecha o débil. Aunque vemos que resuelve problemas de física matemática, de mecánica cuántica, pilota aviones, ha operado o ha asistido a médicos en operaciones. La verdad es que a mí me gusta citar a esta señora que se llama Alison Gopnik, que es una catedrática de psicología de Berkeley, que hace un ensayo con 5 modelos de IA generativa
una serie de adultos y unos niños. Y les dice que para pintar un círculo que escogerían, si un compás, una regla o una taza. Y alguien dice que coger los adultos. ¿El compás, la regla o la taza? Compás, taza. Muchos cogen el compás y algunos cogen la taza. ¿Qué cogen los niños pequeños? Entre 6 y 7 años. La taza. ¿Alguien más? La regla. La regla. Todos los niños cogen el compás. Todos. Y yo solo aprobamos una línea, hemos cogido un montón de niños, le hemos dicho que cojan y todos cogen el compás. ¿Y la máquina que cogieron? La regla. Todas cogen la regla. ¿Vale? Entonces ella dice, esta señora dice que es una máquina que tiene un cerebro de 7 años, pero con capacidades de mecánica cuántica, física matemática, álgebra y otras muchas cosas, ¿no? Hacia donde nos encaminamos hacia la inteligencia artificial general, que no generativa. Y de ese día, cuando llegue al estado del arte de la AGI, la máquina será tan inteligente como el menos inteligente de los seres humanos. Y siempre me gusta ponerlo en positivo. Y al día siguiente tiene capacidades por encima de las que tenía Einstein, solamente por la exponencialidad. Dicen que llegaremos en el 2030. Y ahora voy a poner un ejemplo en el que intuyo, o por el que intuyo que vamos a llegar antes. Y en el 2040 dice que llegaremos a la superinteligencia artificial, que es aquella que es capaz de reproducir sus parámetros. Un parámetro o un peso en un modelo es una capacidad, un expertise que tiene el modelo. Si es capaz de crear sus propios modelos, ya tiene libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado, investigando, que cuando uno se dedica a esto, se pasa la vida leyendo, descubre un modelo que se llama Sakana.ai, de una empresa japonesa, Sakana, con un modelo que se llama The AI Scientist, que es un modelo que ayuda a los seres humanos, a los investigadores, a reducir los tiempos de investigación. Y a la máquina le dan 10 días para generar un trabajo. La máquina hace un cálculo, ve que no va a llegar a esos 10 días, refactoriza su código y se concede 5 días más. Más humano no se puede ser. Entonces, bueno, ¿qué ha hecho posible la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues una tecnología que está en el subconjunto de inteligencia artificial, tiene dos subconjuntos por debajo, que son el machine learning o aprendizaje automático, y el deep learning o el aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales, ¿no? Que imitan al cerebro humano. Y lo que hace posible a la inteligencia artificial generativa es la computación lingüística, el procesamiento del lenguaje natural, que es la tecnología que procesa el lenguaje. Yo me niego a decir que una máquina entiende el lenguaje porque en realidad no entiende. La máquina no ve palabras, ve valores numéricos, ve vectores. Entonces, antes del 2017, las arquitecturas neuronales que había se llamaban sec-to-sec, secuencia a secuencia. O alguien se acordará, los de mi edad seguro, que en aquella época tú le metías una secuencia que era una frase a Google y le decías, pásamela en francés o en inglés. Y te la daba muy literal. El problema que tenía es que cuando tú le dabas una frase bastante larga, el modelo tenía un problema de gradiente que se llama, digamos, que pierde el contexto, se lía y ya no puede seguir. ¿Por qué? Porque esos modelos de secuencia lo que hacían era mirar las palabras anteriores para predecir las siguientes. Y en el año 2017, cuando 5 ingenieros de Google crean algo que se llama Transformer o arquitectura neuronal Transformer, el transformador. Estos 5 señores, al año siguiente los ficha OpenAI, se los lleva de Google y por eso OpenAI da el paso que da y se convierte en los modelos GPT, crecen de la manera que crecen. Mucha gente se ha preguntado por qué Google, cómo era posible que, pues, siendo uno de los primeros que está con la inteligencia artificial, llegue una startup como, o lo que era una startup como era OpenAI y haga algo así, ¿no? El modelo está basado, bueno, se presentó con un paper que se llama Attention is all you need. Atención, lo que hace ya no es mirar las palabras de antes para predecir la siguiente, sino que mira el contexto completo. Yo, como habéis escuchado hablar de DeepSeek, ¿verdad? El modelo chino, yo hice este vídeo con un avatar que el modelo se llama Synthesia, y entonces lo que hago en este vídeo, esta chica lo que va a hacer, que no existe, lo que va a hacer es contar la diferencia entre un DeepSeek y un GPT, y de esa manera se explica cómo él procesa el lenguaje y veréis que no entiende, y lo que ve son valores numéricos. Hola, en este vídeo voy a explicar la diferencia técnica entre OpenAI y DeepSeek, y también voy a explicar cómo funciona un Large Language Model y cómo es que es capaz de dar una respuesta. Para empezar, es muy importante recordar, cuando un usuario hace una pregunta, ya sea a DeepSeek o a ChatGPT, esta pregunta se transforma en vectores, que básicamente son números y estos números están en una dimensión.
Lo que significa es que las palabras que tienen una similitud más parecida entre sí van a estar más cerca o más lejos. Las que son más diferentes van a estar más lejos. Un ejemplo es, como ven en la imagen, donde está dog, cat y kitten, puede identificar que cat y kitten corresponden a un gato, y por esta razón están más cerca, y dog, como lo pueden ver, se encuentra más alejado. Ahora, si observan, la palabra house está más lejos aún de lo que está dog de cat y kitten. Esto debido a que no es un animal y representa una mayor distancia en cuanto a similitud, lo cual representa una lejanía aún mayor. Con esta explicación se muestra cómo funcionan las respuestas en base a probabilidad y básicamente es cada palabra que va generando en la respuesta corresponde a la palabra que tiene mayor probabilidad. El mejor ejemplo que se puede ver en esta imagen es la palabra royalty, que corresponde a temas relacionados con los reyes, lo que le da una calificación más alta, cuando se compara con una palabra de la misma relación como queen, pero aún más si se compara con las palabras como man o woman, al ser humanos tiene más relación que con las palabras que corresponden a animales, pero menos que la palabra reina, ya que corresponde a una categoría más cercana. Con este ejemplo, se intenta explicar cómo el modelo relaciona las palabras que más similitud o relación que tienen, para inferir la siguiente palabra en su respuesta. Otro ejemplo es, si se selecciona la palabra dog, se pueden ver 4 palabras relacionadas, y la que escogería el modelo sería la que tiene más probabilidades de acuerdo con el contexto que está llevando. De forma general, sea con ChatGPT o DeepSeek, va a poder escoger de la misma forma las respuestas que mayor similitud tienen, pero si lo analizamos a profundidad, OpenAI tiene un conjunto de embeddings más general, lo que significa que al estar todos alojados en conjunto, necesitan más recursos y más procesamiento, porque todos los embeddings están disponibles para la solicitud. Básicamente lo que significa es que se crea un mapa en OpenAI, con todas las palabras o con todas las combinaciones y relaciones que existen, aun cuando no tengan similitud, porque siempre están disponibles abarcando todo el universo existente. En cambio, DeepSeek lo hace distinto, debido a que utiliza una técnica que se llama Mixture of Experts, o un combinado de expertos, que funciona centrando el modelo en lo que en realidad importa. Para explicarlo, lo que hace es cuando un usuario hace una pregunta, únicamente va a seleccionar el universo de palabras que realmente se relacione a la pregunta que se le está haciendo. Como resultado denota que tiene más especialización. Con esta explicación, no queremos decir que uno es mejor que el otro, debido a que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, OpenAI, la ventaja que tiene es que trabaja con todo el universo, y aun cuando necesita más recursos, va a entender todas las variables que existen. DeepSeek solamente se va a estar especializando en una específica, y por experiencia de lo que hemos estado investigando, es que DeepSeek es más eficiente por el tema de la programación y la lógica si lo comparamos con ChatGPT. Esto lo podemos analizar de forma visual. Cada vez que se le pregunte por un tema en específico, ¿cómo podría ser cómo hacer un código? De acuerdo con su distribución DeepSeek, va a tener un experto que sea solamente de programación. Y así, para cada pregunta, como solicitar resúmenes de un tema, se va a posicionar como un experto en resúmenes, como si habláramos de un editor. Es por esta razón que cuando hablamos de eficiencia computacional, se ve como ChatGPT se ve más afectado que DeepSeek, debido a que su modelo está entrenado con más parámetros. Sin embargo, la desventaja de DeepSeek es que es más propenso a dar una respuesta errada, porque puede ser que se confunda de contexto y especialice el contexto en un análisis errado. Estas son las diferencias entre OpenAI y DeepSeek. Gracias. Bueno, como habéis visto, un poco técnico y lo que veis son valores numéricos. Ha citado varias veces el avatar la palabra embedding, que es una incrustación vectorial. Entonces, bueno, yo lo voy a intentar resumir todavía un poquito más, a ver si lo consigo. Lo primero que hace una red neuronal cuando ve el lenguaje, lo que hace es convertir las palabras a tokens, que son una ficha. Normalmente una palabra puede ser 2 tokens o puede ser 1. Los modelos están entrenados con 100 y pico mil fichas, 100 y pico mil tokens, o
El que más tiene 100 y pico mil, no tiene más, ¿no? Entonces, esos tokens al final se convierten en valores numéricos, que son unos vectores que al final tienen una representación de números. Esos vectores lo que hacen es recoger toda la información de cada una de las palabras del texto. Cada token es un embedding, es una incrustación vectorial. Entonces, el vector lo que recoge es el significado de la palabra en la frase donde está, qué significan esas frases, si aparece más veces en otras frases, qué significado tiene, si no, si es diferente lo va a desambiguar, y toda esa información pues, va a generar un vector por token y lo va a meter en una base de datos vectorial. Luego es un decodificador, eso hace una arquitectura encoder o codificadora, y el decodificador entra en una base de datos vectorial y mira a ver el prompt, mira a ver los vectores, la composición semántica del prompt que yo lo haya podido hacer, de la instrucción en lenguaje natural que yo pueda hacer, y con eso hace una comparación semántica. O sea, las máquinas lo que hacen son comparaciones semánticas según la relevancia de las palabras. ¿Qué ocurre con GPT o cualquier modelo occidental, ya sea Gemini, Claude, Mistral, Falcon, o sea, hay muchísimos, ¿no? Grok 3, que salió el viernes pasado, el de X, o el del antiguo Twitter, que dicen que ya tiene un modelo de razonamiento bastante avanzado, pues lo que hacen es generar vectores por cada una de las palabras. Sin embargo, el modelo de DeepSeek, el chino, hay más, hay otros modelos chinos como Drew 2.5, que es de AliExpress, pero este es un modelo que no es de código abierto, es otra caja negra como Open y como ChatGPT, no como GPT. El caso es que lo que hace el modelo chino es, en vez de generar un embedding por palabra o por token, lo que tiene es un sistema multitoken. Por cada grupo de palabras de relevancia, lo que va a hacer es generar un embedding. Y ese embedding, en vez de tener de 4 a 256 dígitos o bits, lo que tiene son 4 dígitos. Ya he reducido a 2 fracciones toda la computación de OpenAI. Y culmina con el modelo de mezcla de expertos, que lo que hace es levantar solo los pesos o los parámetros que el modelo necesita para ese momento, cuando un GPT-3 tiene que levantar 175.000 millones de parámetros cada vez que hace una operación. Entonces, claro, se ha hablado mucho, la prensa ha hablado mucho de que teníamos un modelo muy eficiente de GPU, de tarjeta gráfica, y que teníamos un modelo de transistores más eficiente, etcétera. Ellos no han contado absolutamente nada de esto, pero ya podéis imaginar que en el software ya hay bastante innovación y con eso es con lo que se ha reducido tanto el gasto computacional. También hay que decir en favor de los modelos occidentales que sin el Transformer, pues los chinos no hubieran podido hacer lo que han hecho, con lo cual han innovado, pero inventar no han inventado, ¿no? Habría escuchado en algunas ocasiones hablar de alucinaciones, ¿no? Que la máquina tiene alucinaciones, etcétera. Bueno, yo suelo recomendar, y sobre todo porque ahora hablaré un poquito más de marketing, ya que hemos contado la generalidad de lo que es la inteligencia artificial generativa y el procesamiento del lenguaje natural, que lo ideal cuando vamos a instalar una inteligencia artificial en nuestras empresas es coger y vectorizar, construir embeddings de todo el conocimiento que tenemos. O sea, toda la información que tenga en mi empresa o la que yo necesite para un proyecto concreto, la vectorizo, la coloco en una base de datos vectorial y entonces a eso le enchufo un GPT, un Gemini, un DeepSeek, lo que quiera. Y es sobre eso, luego se le dan unas cadenas al modelo, se le pueden añadir peso o quitarle peso si es un modelo de código libre, si es un modelo cerrado como OpenAI solo va a ajustar los parámetros que ellos quieran y con eso pues, va a trabajar sobre tu información y le puedes dar un rol. Y esto es lo que se llama RAG o Retrieval Augmented Generation, ¿no? Generación aumentada por recuperación. Normalmente, en las empresas, cada vez vamos a empezar a ver que hay más bots o más máquinas que cumplen roles de lo que cumplíamos antes los humanos. Todo lo que sea repetitivo, toda tarea repetitiva no tiene ningún sentido que lo haga un humano, lo tiene que hacer un autómata. Entonces, todos aquellos que hacen tareas repetitivas en su empresa, yo lo primero que les recomiendo es que se suban al escalón de arriba y empiecen a hacer cosas diferentes porque dentro de nada lo va a hacer una máquina. Hasta el punto de que, bueno, nosotros, yo aparte de dirigir 2 programas de NSIC en Madrid, pues dirijo una compañía tecnológica que somos expertos en inteligencia artificial y utilizamos modelos de IA generativa para construir bots o agentes virtuales. Hay un paradigma ahora que se llama Agentic y que son el entrenar inteligencias artificiales generativas para darle un rol, darle el conocimiento que tiene y que desarrolle tareas para ti. Por ejemplo, este es uno que hicimos para la aseguradora de la Clínica de Navarra y lo que hicimos con este modelo fue meterle los 25 contratos de salud que tiene y enseñar al robot a dirimir en una conversación con un humano la patología que tiene, a mostrarle vídeos, a leerle la letra pequeña, a pasarle con un médico, a pasarle con un comercial, pues hace muchísimas cosas, pero al final no toma decisiones, ¿no? Fijaros que el paradigma Agentic se está complicando todavía más porque ya han aparecido los agentes jerárquicos. Entonces, nosotros en mi empresa tenemos squads de programación que se llaman equipos de programación y ya estamos entrenando, ya tenemos uno, que son nuevos robots.
No son humanoides, sino simplemente son robots de software, son IA generativas que son capaces de pues, programar, hacer código, crear aplicaciones, videojuegos y cosas de este tipo, ¿no? Pero claro, no todo es IA generativa, porque yo hasta aquí hablo sobre todo de la inteligencia artificial capaz de generar tareas, contenidos, desempeñar roles en una empresa, etcétera. Normalmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, que grosso modo podríamos decir que es la capacidad que tiene una máquina para imitar al cerebro humano, pues como decía, hay dos subconjuntos importantes que son el machine learning o el aprendizaje automático y el deep learning. Luego, la IA generativa siempre ha estado incluida dentro del deep learning, pero ya lo sacan fuera como una categoría propia, ¿no? El machine learning o aprendizaje automático, al final, son tareas que se pueden hacer con una serie de algoritmos estadísticos, con los que unos datos de entrada con variables fijas e independientes, pues se pueden hacer muchas tareas. Predicciones, clasificaciones, árboles de decisión, clustering, se puede hacer muchas cosas. Y el deep learning, que es el aprendizaje profundo, está basado en arquitecturas neuronales. Lo que tienen es una serie de capas donde se divide el trabajo y al final hay una capa oculta que es la que recibe la división del trabajo, la procesa y lo entrega, bueno, pues, con una salida. Y la diferencia entre uno y otro, aparte del tipo de arquitectura, es que el deep learning tiene aprendizaje no supervisado, la máquina puede aprender sola. Por eso, cuando le ponen una fila al ajedrez, le ponen una fila más, en un momento dado no sabe hacer los cálculos o no tiene la experiencia y hasta que no realiza el cálculo varias veces no es capaz de seguir, ¿no? Pero hoy en día las redes neuronales, pues fijaros esta que se llama Sakana y que se concede no sé cuánto tiempo, 5 días más para hacer su trabajo. Entonces ella aprende incluso de las tareas que le ponen. Yo cuando hablo de inteligencia artificial, claro, todo el mundo me dice, no, es que yo quiero trabajar con inteligencia artificial, que es muy importante, tal. Y estoy de acuerdo, pero hay que tener algo presente siempre. Y es que para mí importa bastante más el dato que el modelo. Modelos ya tenemos muchos, ya hay muchísimos modelos de automation learning, hay un montón de modelos de inteligencia artificial bastante transversal, pero si no tenemos buenos datos, difícilmente un modelo nos va a poder ayudar en nada. Entonces a mí me gusta distinguir entre lo que se ha trabajado hasta hoy en día, que se llaman datos estructurados, que son cifras y valores en tablas, y datos no estructurados, lo que son texto, imagen, vídeo, audio, todo eso suele estar en un repositorio, ya sea en local o sea en internet. Y con eso, hoy en día, la inteligencia artificial, construyendo embedding sobre toda esa información, la estructura y es capaz de hacer tareas como si se tratase de cifras o valores. A mí me gusta advertir del peligro que tienen los secos, ¿no? O sea, aquí hay un montón de secos que podemos ver. Hay muchos modelos que ya están secados. OpenAI y GPT, en el 2021 se le descubren tintes rojistas. O sea, le preguntan sobre el ser humano y la raza negra pues como que no le gusta y el colectivo LGTBI tampoco. Y le tienen que poner un profe, un teacher, pues para que aprenda que eso pues no está bien. Y claro, al final tuvo un entrenamiento bastante tóxico porque se le entrenó con toda la información que hay en Internet. Se le entrenó con Wikipedia, con Reddit y con otra serie de bases de datos, ¿no? Hoy en día se entrenan modelos como los de Perplexity con libros de texto y dicen que se comportan de forma bastante elocuente. Pero estamos hablando de que esto ha crecido una barbaridad, ha sido vertiginoso y exponencial y hace poco pues había muchos secos, ¿no? En Estados Unidos, si alguien quiere instalar un modelo de inteligencia artificial en su empresa, tiene que hacer una auditoría antisesgo. Por ejemplo, las aerolíneas TAP hicieron un piloto con inteligencia artificial, le pidieron que recomendase a quién iban a despedir, que necesitaban depurar la cuenta de resultados y recomendó despedir a todos los mayores de 55 años. Pero el seco es bastante grande, ¿no? O sea, hay que tener un cuidado tremendo, ¿no? Yo cuando hablo de seco hay muchos secos, como he visto aquí, el de exclusión, el de la memoria, el del prejuicio, el de medición, que pueden ser secos sobre la calibración de los sensores. Pero a mí me gusta mucho citar que para el que no lo conozca, es algo que se descubre o data de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, los aliados llaman a un matemático que se llama Abraham Wald y le dicen que le ayude a reforzar las alas de los aviones para que vuelvan más aviones y no se los derriben. Entonces les dice, ¿por dónde queréis empezar? Dice, por donde están los agujeros de bala. Dice, ¿para qué? Si lo que queréis es que vuelvan más aviones, reforzar donde no hay impacto de bala, que seguramente ahí donde ha impactado el que no ha vuelto. Entonces esto ocurre mucho. O sea, siempre hablar de focalizar sobre los datos, sobre que no tenga seco y sobre todo sobre la perspectiva y el enfoque que le tengo que dar, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial hay muchos campos en los que se puede aplicar y dentro de marketing y venta o en cualquier área de la empresa, por transversal que sea, lo podemos ver en el Big Data Analytics, en la visión artificial y la computación lingüística. Esas son las tres aplicaciones que tiene o que más nos encontramos en las empresas, ¿no? Hablando de marketing, aquí os dejo un vídeo o pongo un vídeo de cómo el Big Data Analytics con temas de visión artificial es capaz de
crear una ginebra, aprovechan para capitalizar a la ginebra en Sevilla. Lo cuenta el vídeo. ¿Quién no conoce a los del mundo? Hicieron bailar al mundo entero con la Macarena, pero antes, hace 26 años, triunfaron con otro gran éxito. Sevilla tiene un color especial. Esta se convirtió en un himno de la ciudad, y desde entonces todos los españoles saben que Sevilla tiene un color especial, pero no cuál es ese color. Simplemente porque la canción no lo revelaba. Así que lanzamos esa pregunta a la ciudad y nos propusimos descubrirla. Tanqueray presenta En busca del color especial de Sevilla. Un estudio de Big Data único para encontrar la identidad cromática de la ciudad a través de Google Street View. Mediante un mapa de calor definimos las zonas más transitadas y desarrollamos un algoritmo capaz de recorrer las calles analizando y extrayendo la información cromática predominante de cada imagen, comparando miles de tonos entre sí. Tras analizar más de 10.000 imágenes, más de 30 monumentos, más de 1.000 calles y más de 600.000 gamas cromáticas contrastadas exhaustivamente, el algoritmo extrajo el siguiente resultado matemático: el color hexadecimal medio de la ciudad. Por fin habíamos encontrado el color especial de Sevilla, algo único compartido por Sevilla y la nueva Ginebra. Tanqueray Flor de Sevilla se presentó durante la Feria de Abril, la fiesta más importante de la ciudad. Los del Río fueron los protagonistas de la campaña, creando una nueva versión de su canción, añadiendo 26 años después el color a la letra. Y entonces ocurrió algo inesperado. El ayuntamiento se sumó voluntariamente a la iniciativa, iluminando por primera vez algunos de los monumentos más importantes con el color especial y creando un distintivo en la ciudad que lo inmortalizara. La campaña no solo logró formar parte de la cultura sevillana, sino que próximamente Pantone va a registrarlo como el color especial de Sevilla, creando así un tributo que durará para siempre. Bueno, se escuchaba un poco bajo, pero yo creo que se la puede escuchar, ¿verdad? Por poner más ejemplos de campañas de marketing que se puedan hacer con datos, fijaros que Stanford tiene un estudio que dice que con 150 likes de los que utilicen Facebook te pueden conocer mejor que tu madre y con 300 mejor que tu pareja. Y entonces, bueno, esto es lo que hace que lleguemos al mundo de la hiperpersonalización y pongo otro vídeo que veréis lo que se puede llegar a hacer con eso. Cuando el invierno llega al norte de Europa, los días se pasan lloviendo, con frío y más lluvia, y sin ver un rayito de sol. Y claro, esto nos termina afectando. Muchos psicólogos hablan del efecto de la luz en el organismo, y en Turismo de Canarias teníamos un reto: despertar en cada individuo la necesidad de visitar las islas con el mejor clima del mundo. Bajo el concepto Mi cuerpo pide Islas Canarias, lanzamos en pleno invierno una acción en Facebook en 7 países del norte de Europa que nos permitiera empatizar individualmente con cada usuario. No queríamos impactarles con un mensaje único, sino con una estrategia de personalización del mensaje. Para ello, creamos un algoritmo que nos permitiera, a través de una herramienta propia, analizar en tiempo real la data del usuario y cruzarlo con el contenido de Turismo de Canarias para generar automáticamente vídeos únicos y personalizados. Si Mary interactuaba con la campaña en Londres, el algoritmo reconocía su ciudad por la IP del ordenador, analizaba sus frías temperaturas y escasas horas de luz del momento y lo comparaba con las privilegiadas condiciones de las Islas Canarias. Además, examinaba otros datos, como si llevaba tiempo sin salir por el número de fotos subidas en el último mes, o si faltaba mucho para darse el capricho de viajar, viendo la fecha de su cumpleaños. Y todo para generar en cuestión de segundos un vídeo único que despertara su necesidad de visitarnos. De esta forma, el vídeo de Mary era distinto al de Marcus en Hamburgo, o al de Jensen en Oslo. Si cada persona es única, la manera de dirigirnos a cada uno de ellos también lo fue. Y así, los usuarios inundaron Facebook con miles de vídeos diferentes. En tan solo 2 semanas, generaron 43 horas de contenidos únicos, con un 38% de engagement rate. Cada vídeo compartido consiguió una media de 5 nuevos vídeos de campaña. Y en total, contabilizamos 427 horas de visualizaciones de los contenidos en los muros de los usuarios. Claro,
que viendo estas imágenes, ¿a quién no le pide el cuerpo visitar las Islas Canarias? Fijaros que lo habéis escuchado muchas veces la experiencia de usuario y que estamos en la época del cliente en el centro, el Customer Centricity o el Customer Centric, a lo que vamos hacia la hiperpersonalización. Habéis escuchado antes que he dicho el proyecto AlphaFold 3 que va a ser capaz de hiperpersonalizar los medicamentos, que eso ya va a existir. Y no sé si dije, ahora ya no lo recuerdo, que en realidad se ha hecho con embeddings, con las incrustaciones vectoriales, con lo que lo han conseguido. Si a alguien le llama la atención este tipo de cosas, puede poner en Google que Google podría tener una entrada así como Google consigue reproducir una pequeña capa del cerebro a escala cero y utilizando embeddings. Y la verdad es que es fascinante lo que se ve. O sea, os recomiendo que lo veáis. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el data driven, hacia empresas y a departamentos de marketing y venta guiados por datos y para tomar decisiones informadas sobre los datos. Eso requiere una infraestructura grande, pero es el camino hacia donde vamos. Y hoy en día, todo el que quiera trabajar en marketing y en ventas no tiene otra que estudiar acerca de datos, desarrollar capacidades analíticas, porque la inteligencia artificial es a lo que obliga. Entonces, bueno, fijaros bien que empresas data-driven como Netflix, con 4 millones con 30 millones de reproducciones al día, más de 4 millones de valoraciones de abonados y 3 millones de búsquedas, ha sido capaz de crear una serie como House of Cards o otra como Arrested Development. Son series que no vienen de un guionista, que no vienen de un director, sino que a través del Big Data Analytics, de viendo cuáles son las series que visualizamos, cuáles son las películas, dónde paramos, dónde rebobinamos, cuáles son los capítulos que vemos de nuevo, cuáles son las pelis que nos vemos varias veces, pues con eso se van cogiendo los ingredientes, se hace un mapa de Big Data Analytics y con esto están creando series. O, por ejemplo, fijaros como Amazon, con tendencias de 2 millones de vendedores que tienen su plataforma, con un montón de valoraciones, sesiones abiertas, el tráfico que tienen en la página, etcétera. Bueno, son la cuarta empresa en capitalización y un montón de datos más interesantes. A mí lo que me importa es que sus motores de recomendación generan el 29% de sus ventas. Eso sí que es un logro, sobre todo, mi respeto hacia Amazon, por supuesto, pero sobre todo cuando el buscador tampoco es que sea muy bueno. A mí todavía yo no he conseguido comprar nada por recomendación del algoritmo, pero el 29% lo venden así. O, por ejemplo, Spotify, que muchos de los que estamos aquí lo utilizamos, el 66% de lo que se escucha en Spotify viene de sus listas de reproducción y eso tiene que ver con todos los clics. Hablaba del marketing hiperpersonalizado. Esto es una herramienta que se llama Persado y es capaz de cambiar, dependiendo de la cookie, pues se dice si eres hombre o mujer y el patrón de consumo que tiene o el patrón de lectura que tiene de consumo de contenido, es capaz de cambiar en un segundo la semántica, pues más dirigida a mujeres o más dirigida a hombres. Hay otros algoritmos como los de Making Science, que es este caso de aquí, que es capaz de cambiar, coger y hacer solo un anuncio para AdWords o para SEM, para el posicionamiento de pago, y hacer 100 variantes del anuncio, dependiendo de la información que recupera de las cookies y de las plataformas programáticas, ven el contenido que nosotros leemos y el engagement semántico. ¿Así? Es verdad, no sé lo rojo. No. Bueno, yo lo sigo contando mientras Luis nos ayuda. Lo que decía es, las cookies hoy en día son capaces de almacenar muchísima información. De todo el contenido que vemos en Internet, si nos detecta que nos ha generado un patrón de consumo, pues va a hacer que este algoritmo cambie el texto que nos está metiendo en el anuncio, pues dependiendo del engagement semántico, de la semántica que nosotros, de la semántica que tiene que ver con los artículos que nosotros leemos, de los blogs y de todo el contenido que hay en Internet. Hoy en día, y esto está ocurriendo en segundos, no sé si sabéis que hay algoritmos que cuando los medios de comunicación lanzan una noticia, hacen un piloto primero y los 100 primeros que entran dicen esto funciona o no funciona, entonces disparan varias y con eso pues van hiperpersonalizando incluso pues los contenidos que nos lanzan. Hay un caso curioso, bueno, imagino que os suena Cambridge Analytica, ¿no? Que es el caso este donde Donald Trump pues, se alía con, ya está demostrado, con Mark Zuckerberg, le hable toda la red social de Facebook, Instagram, etcétera. Y con eso, pues, bueno, pues cogen todos los datos y son capaces de hacer argumentos políticos y sobre patrones de consumo de
los temas de ocio y otras cosas que vemos en Internet. Hace poco un candidato a la presidencia de la India lo que hacía algo bastante más... Eso está prohibido, es decir, no se puede hacer eso, por lo menos en España, no se podía, dicen que en Estados Unidos tampoco. La ley de protección de datos más rigurosa y más restrictiva que hay es la europea, en la que estamos enmarcados los españoles, ¿no? Bueno, pues hace poco alguien que se presentaba a las elecciones de la India estaba utilizando la inteligencia artificial y todos los datos que se consumen en la India para hacer vídeos hiperpersonalizados y venderle un mensaje a cada uno. Pero en realidad no es que cambie el engaño semántico, sino que le está diciendo lo que quiere escuchar, que es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno. Microsoft. Teams, ¿no? Las cosas del directo, ¿no? A lo mejor es que pasa el tiempo, ¿no? Como tienen tiempo, ¿no? Hay muchos videoconferencias que sí. Bueno, pues me toca pedir disculpas. Cosa que pasa, ¿no? ¿Sigo o no sigo? Es que a mí sí me deja... A lo mejor podemos aprovechar el tiempo y vamos a hacer preguntas después, ¿no? Para que no nos quedemos así tan fríos, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Nadie? Bueno, yo me estaba preguntando, como has comentado, la importancia del dato respecto al modelo. Y, por ejemplo, hemos visto la diferencia entre la IA y DeepSeek. Si la tendencia fuera hacia DeepSeek y hacia modelos de expertos más concretos, más específicos, al final termina siendo un circuito cerrado. Me pregunto si en un momento dado habrá solo modelos y dejará de haber un dato original del que partir, o lo tendremos absolutamente todo planificado a través de la inteligencia artificial. Buena pregunta. Los seres humanos, el conocimiento lo alimentamos leyendo, estudiando, aprendiendo, ¿verdad? Y las máquinas hacen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, el modelo de DeepSeek es un modelo que ahora mismo es menos eficiente que los modelos occidentales, porque los multitoken todavía no están muy entrenados, pero en cuestión de poco tiempo van a ser hipereficientes. Entonces, sí es verdad que todavía cometen ciertos errores. Es un modelo que tiene bastantes secos. Por ejemplo, si decían, yo no le he hecho esa pregunta, yo sí he trabajado con DeepSeek, hemos abierto el modelo, lo hemos probado el código, etc. Y en fin, tiene muchos secos el modelo. Si tú le preguntas, por ejemplo, por China y por el régimen político, pues no te responde, o por lo menos eso decía la prensa, ¿no? Entonces, claro, todo depende de la información que se le dé. Claro, cuando me estás diciendo eso, yo me he acordado de aquello que he dicho de Noah Yuval Harari, del escritor de Sapiens, y como ya, estupendo, muchas gracias. Y como decía él que va a acabar con la democracia, ¿no? Claro, en un momento dado, las máquinas se les va a entrenar con el conocimiento que crean las propias máquinas. Por eso ya entra en galimatías, ¿no? Pero en realidad lo que estamos hablando aquí es de eficiencia computacional. Otra cosa es los modelos, lo que saben, el conocimiento que tienen y hacia dónde va a llegar. Yo particularmente no le recomendaría a nadie que le pida o le delegue una tarea a una inteligencia artificial y no compruebe que lo ha hecho bien. Os cuento una anécdota. Tengo un hijo en tercero de ingeniería de software. Él está, el año que viene ya entra en la especialidad de ciencia de datos, va a ser científico de datos, es lo que quiere.
que eso al final es inteligencia artificial, y él le suspendió una asignatura que es de programación porque dice el profesor que se ha copiado. Entonces él dice que no se ha copiado, que lo ha hecho bien, y entonces digo, ¿te has copiado? Y dice, no, papá, yo no me he copiado. Si yo lo pedía GPT. ¿No? Y dice, entonces, dice, nada, que dice que hay otro en mi clase que ha hecho exactamente el mismo trabajo. Y digo, ¿se lo ha pedido GPT? Y dice, claro, ¿qué culpa tengo yo? ¿No? Pero en realidad está permitido trabajar con GPT. El profesor es el que dice, no, esto está mal, te has copiado. Y le han dicho los dos que GPT. O sea, hay que tener cuidado. También conozco muchas anécdotas, ¿no? Conozco otra anécdota de un político que está en una comisión del Parlamento y está lanzando un discurso allí en una comisión específica del Parlamento, no recuerdo cuál era, un cachondo que tiene enfrente, pues coge y lo que está diciendo lo mete en GPT y le termina el discurso a GPT. Y entonces dice, esto no es tuyo, esto lo ha hecho una máquina. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le pedimos a una inteligencia artificial y el lío que nos puede llegar a meter, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que los modelos se van a seguir entrenando con información y que luego veremos qué ocurre cuando el mundo esté inundado de información que sale de máquinas. No sé si sabéis que en el año 23, a mediados del año 23, ahora ya no he vuelto a mirar, GPT era coautor de 200 libros que se vendían en Amazon. Y no tenía ni un año todavía el modelo en el mercado. Y había 200 libros escritos en coautoría con GPT. Entonces, ¿hacia dónde iremos? No lo sé, en ese aspecto. Pero que vamos a seguir necesitando, pues sí, también os recomiendo, si queréis, que miréis un vídeo, hoy no daba tiempo a poner todo lo que uno conoce, Autonomous Weapon, que es bastante impactante lo que hace una empresa bélica con unos drones pequeñitos y cómo van a hacer la guerra a partir de ahora. Arma autónoma, Autonomous Weapon. No sé, ya como me habías dicho, turno de preguntas, por la incidencia, no sé si alguien tiene alguna inquietud. A lo mejor no tenéis dudas, que lo haya entendido todo muy bien, eso quiere decir que no lo he hecho mal, pero no sé si alguien tiene una inquietud, ¿sí? Por favor. Yo era en cuanto a la vectorización de datos que he hablado, que al final no va a importar tanto por los modelos, porque al final todo se van a desarrollar bastante óptimo. ¿Cómo se puede hacer esa vectorización? ¿Es posible? ¿Es necesaria mucha formación? ¿Alguien con conocimientos básicos, medios, puede hacerlo? Bueno, ¿te interesa? Pues busco una familia de algoritmos que se llaman BERT, B-E-R-T, son de Google. Hoy en día, digamos que son los transformers o de los más avanzados, son los BERT. No tiene no es muy difícil, pero tienes que saber programar. Yo no sé programar. Yo sé inteligencia artificial o sé un poquito de inteligencia artificial, pero yo no sé programar. Soy experto en los modelos lingüísticos, pero lo que es meter código no sé. He visto un montón de algoritmos, he visto Word2Vec, BERT, hay muchísimos, y he visto los valores numéricos y cómo se comportan. Entonces, si te interesa, yo te diría que aprenda algo, si es que no lo sabes ya, de Python, el lenguaje de programación, que es el que más se utiliza en la inteligencia artificial, y con él hay un montón de vídeos en internet que te dicen cómo construir embeddings o incrustaciones vectoriales. Por ahora, mientras no cambie la arquitectura neuronal transformer, pues fíjate que hasta los chinos han tenido que innovar sobre ella. Vamos a seguir sobre eso. Pero a futuro no tengo ni idea de cómo va a evolucionar esa tecnología. Pero por ahora se están descubriendo maravillas con los embeddings. Fíjate lo que he dicho AlphaFold, o de reproducir una capa del cerebro, como nunca se había visto, etc. Bueno, luego si queréis, pues podemos abrir un pequeño turno de debate, ¿no? Os decía que hoy en día, pues, en tareas de marketing, por ejemplo, pues se están haciendo cosas tan maravillosas como esta, que lo que decía del que se presentaba a la presidencia de la India no tiene absolutamente nada que ver con esto, que esto sí es legal, simplemente tiene pues, muchísimos datos sobre el conocimiento de lo que hace la gente de Internet, y cuando el algoritmo hace un patrón de un consumidor, pues directamente le cambia el anuncio. Antiguamente pues se hacían 3 anuncios para meterlos sobre segmentos de consumidores, y hoy en día hacen uno, y dependiendo en un segundo te está cambiando la máquina pues la semántica, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en un evento en el Within Center, en lo que es el Palacio de Deportes de Madrid, estoy representando el SIC, y conocí a la directora de innovación de Pepsi en el sur de Europa, y esta señora dijo que era panelista yo estaba junto a ella, pero dijo que había escuchado de este señor Pablo Valdés, que es el presidente de la Sociedad Española de Radiología,
que la inteligencia artificial no va a sustituir a la radiología, pero el radiólogo que no sepa de inteligencia artificial ese sí que va a tener algún problema. Y esto pasa lo mismo en cualquier parte de nuestra empresa, es decir, en marketing, en operaciones, en logística, en venta, es decir, el que no sepa de inteligencia artificial en un futuro, pues lo va a tener muchísimo más complicado, muchísimo más difícil que el que sepa. Evidentemente, en la empresa vamos a contratar a alguien que tenga capacidad analítica, que sepa un poquito de utilizar la inteligencia artificial, no digo que tenga que programar, pues por delante de otro que no sepa nada de esto, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de la industria 4.0, imagino que sí. No hemos salido de la industria, pues no estamos del todo dentro de la 4.0 y ya nos quieren llevar a la 5.0, en la que el eje principal es la sostenibilidad. O sea, ahí se mete el marco ESG y las tecnologías más importantes que hay junto con la inteligencia artificial son la 5G. Es verdad que nos tiramos la vida hablando de tecnología exponencial tipo IA y no tenemos en cuenta que sin 5G la IA no sería la misma porque tendría mucha latencia, los modelos responderían tarde, nos frustraríamos. No sé si sabéis que el nivel de frustración que tiene un usuario de Internet en rebotar de una página son 8 segundos de media. Hay gente que en 2 segundos ya se ha ido. Lo mismo que se tarda en decirle así a Google cuando leerte el contrato son más de 30 minutos. Entonces, bueno, la gente, si no hay 5G, es muy difícil que utilicemos modelos de IA. Y lo que viene hacia ahora, hacia donde vamos es, pues esto, datos, inteligencia artificial, pasamos del Internet of Things, que es el Internet de las cosas, ¿no?, hacia el Internet de los comportamientos, el Internet of Behaviors, el Cloud y el Edge Computing, que es lo que nos permite recoger datos de los sensores, que es con IoT, y computarlo en la nube en el tiempo real para que luego la inteligencia artificial con el Internet de los movimientos pues pueda calcular la equidad o si puede haber desigualdad. Este marco nos habla de ello, ¿no? Lo que va buscando siempre es la equidad de los seres vivos, porque también están incluidas las mascotas, ¿no? Y el blockchain para certificar y garantizar que todos los datos que recogemos están recogidos de forma veraz y que están anonimizados, ¿no? Entonces, vamos hacia eso. ¿Hacia dónde va el marketing, la venta y el futuro de las empresas? Bueno, pues un poco es lo que está contando. Nosotros hoy nos tocaba hablar un poquito de esto, pues presentaron nuestra solución formativa, que es el programa superior en inteligencia artificial aplicado a marketing y ventas. Tenemos otra serie de programas también, como el AI Digital Business, que también lo dirijo en Madrid, y bueno, hay otros más, ¿no? Está Empresa y Big Data, hay muchísimos, pero este programa va enfocado sobre todo a esto, al marketing y a la venta. Normalmente, cuando los alumnos empiezan el programa, se les da o les doy un flujograma de las tareas que hay en un departamento de marketing o de ventas y ellos pueden coger y sumar tareas o quitarlas. Cada empresa tiene cada departamento diferente. Entonces, lo que entregan al final del proyecto es algo así tan completo y es gente que no sabía prácticamente nada de tecnología y de inteligencia artificial y os voy a poner un pequeño vídeo y con esto yo acabo de lo que son capaces de generar una vez que terminen el programa. El vídeo dura 5 minutos, es la entrega de una alumna que ha hecho hace un mes, no lo voy a poner entero porque no merece la pena, pero por lo menos que podéis vislumbrar qué es lo que conseguimos aquí, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Lima y hoy os presentaré mi trabajo final de la formación. En este proyecto he desarrollado un flujograma de marketing diseñado para el sector de la consultoría estratégica. Mi objetivo es mostrar cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden optimizar cada fase del proceso, desde la investigación de mercado hasta la evaluación de resultados. A lo largo de esta presentación, recorreremos cada una de las fases del flujograma, destacando cómo se aplica la IA en cada etapa y qué herramientas permiten automatizar tareas clave, mejorando la eficiencia y los resultados. Veamos ahora el flujograma que resume todo el proceso. Aquí podéis ver el flujograma del proceso de marketing, que resume las fases clave: investigación y análisis, planificación estratégica, creación y optimización de contenido y, por último, la ejecución de la campaña. Cada una de estas fases cuenta con herramientas específicas de inteligencia artificial que automatizan tareas y optimizan la estrategia. A continuación, analizaremos cada fase en detalle, comenzando por la investigación y análisis. Para cualquier estrategia de marketing, la primera fase es comprender el mercado, la competencia y las necesidades de los clientes potenciales. Aquí utilizamos las herramientas Meltwater y Crimson Hexagon, que aplican IA para analizar grandes volúmenes de datos en redes sociales, noticias y fuentes especializadas. ¿Qué logramos con esto? Monitorizamos menciones de la empresa y la competencia. Analizamos tendencias y necesidades del sector. E identificamos insights clave para orientar la estrategia.
Los datos obtenidos se integran automáticamente en Power BI AI y HubSpot CRM, lo que permite visualizar tendencias y enriquecer el perfil de cada lead sin intervención manual. Pasemos ahora al análisis de datos y su impacto en la estrategia. Yo no quiero aburrir con el programa, con el proyecto entero, que la verdad es que está bastante bien. Esto no lo voy a poder compartir porque le pertenece a ella, porque es un proyecto real, pero lo que sí os digo es que fascina cómo, después de un programa muy corto, son 4 meses, son capaces de hablarte de un montón de herramientas y automatizar casi el 65% del trabajo de un especialista en marketing o en ventas. Entonces, bueno, yo, gracias por escucharme hasta aquí hoy. No sé si alguien tiene preguntas, si queréis un turno de debate. Sí. Sí, yo tengo una pregunta que, bueno, es un poco una reflexión, quiero saber un poco cuál es tu opinión. Al final, con la capacidad computacional que tienen las máquinas hoy en día, y sobre todo por eso, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, que ya imitan la capacidad de las neuronas, ¿no? O se acercan, ¿no? Aunque con un enfoque probabilístico, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay ciertas profesiones que inevitablemente van a desaparecer y desde luego habría que centrar la educación a futuro en cosas que realmente las máquinas no sean mejores que nosotros. Por ejemplo, si a día de hoy seguimos dando, yo qué sé, matemáticas o ciertas cosas que realmente las máquinas son totalmente superiores a nosotros y cada vez lo van a hacer más, ¿en qué nos recomendarías tú que podemos ser a día de hoy o de aquí a corto plazo mejores con las máquinas para que nos especialicemos en ese tipo de tareas? Mejores con las máquinas yo creo que en casi todo. Porque lo bueno que tiene es que la máquina tiene una capacidad computacional que nosotros no tenemos. Yo no sé si sabéis, a medida que me vais preguntando cosas, yo me voy acordando de otras. Me contó un científico de datos, me dijo, Fernando, ¿cuántas celdas de un Excel puedes retener en tu cabeza? Digo, yo creo que 2. Yo la verdad es que no doy para más. Pero, ¿y cuántas crees que se pueden retener? Pueden retener muchas, ¿no? Pero lo que decía este hombre, que las que retenía él, y me lo demostró. ¿Cuántas? 150. Si tú te entrenas todos los días con datos y con filas de datos, tú al final memorizas, porque la mente aprende y es rápida. ¿Qué pasa? Que una máquina, y cuando tiene un rendimiento, ya no solo el modelo, el software, sino el hardware es potente, pues claro, los disparos que hace pues son rapidísimos y ahí nosotros no vamos a poder igualarla. Para mí, antes lo ponía por ahí, para mí una inteligencia artificial es perfecta como un copilot. Amplía, o sea, al final son capacidades aumentadas que nos pueden dar. Me comentaba si en realidad yo pienso que deberíamos aprender otras cosas o que seríamos mejores que las máquinas. Es que cuando en el 2015, a ver, nosotros seguiremos siendo, por supuesto, mejores que las máquinas, porque al final, como decía, nosotros al final somos seres vivos, las máquinas no imitan, lo que pasa es que imitan y generan tareas demasiado rápido. Pero yo no creo que haya que enfocarse en cosas que no puedan hacer las máquinas, nosotros vamos a seguir inventando y es muy difícil que nos sustituyan todo. El paradigma peligroso, la línea roja, estaría en la superinteligencia artificial que comentaba antes. ¿En qué cosas me centraría yo? No sé si estás estudiando, si estás trabajando, pero bueno, en cualquier rama en la que estés trabajando, pues yo me centraría mucho en capacidades analíticas. Y si a alguien le gusta el software, ha habido una pregunta por ahí de los embeddings, yo particularmente le diría a la gente, para que le interese un poco esto, que hay mucha gente que ha tirado por el Big Data Analytics, el procesamiento del lenguaje natural y la IA generativa están basadas en Big Data Analytics también. Pero yo particularmente iría por el lenguaje, a lo que sería la arquitectura neuronal de transforme y a la IA generativa. ¿Por qué? Porque se hacen muchísimas más operaciones con el lenguaje que con los números. Entonces, y al final es matemática, es convertir el lenguaje en matemática pura. Pero la verdad es que yo me iría por capacidades analíticas, sobre todo. No sé si... Da la casualidad de que yo trabajo en una consultoría de negocios, ¿no? Entonces, con el ejemplo que me has puesto antes, he dicho, venga, vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Y hay una cosa que me trae loco, que es la parte de la investigación de mercado. ¿Vale? Y mira que lo intento, con todas las herramientas que hemos hablado por ahí que hay de ella, decir, vale, ¿por qué me tengo yo que leer 50 informes, cada uno en el idioma en el que te viene, sino que directamente que me puedan sacar esas conclusiones claves que yo necesito? Y estoy probando todas, haciéndolo con ella, luego haciéndolo yo por mi cuenta, y diciendo, venga, vamos a ver si hay un fit ahí entre lo que yo creo que es importante y lo de que la máquina, y todavía no le encajo. Entonces, por ver un poco qué consejos me daría y a qué herramienta me diría que tirase. Pues mira, fíjate que a mí me ha pasado algo parecido a ti. El año pasado en SIC hicieron una investigación sobre el impacto de la IA, bueno, me encargaron una investigación del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Entonces cogimos un informe de McKinsey de 190 o 200 páginas
se lo dimos a GPT-4 y le dijimos resúmemelo y no te hacía resúmenes. En realidad lo que te decía te describía de lo que se hablaba en el informe. Nos metimos una vez, otra vez, no lo conseguíamos, lo llevamos a GPT-3, no lo conseguimos y al final con GPT 3.5 Turbo, que es un modelo, es un LLM más especializado en codificación, nos consiguió hacer los resúmenes. Pero curioso que ninguna de las tablas con números que había ahí dentro las tuvo en cuenta. No tuvo en cuenta ni una sola tabla, ¿vale? Entonces, no las entendió, se las pasó. Las entiende seguro, pero se las pasó. Y eso me lleva a otro ejemplo, que hace poco, trabajando con un fondo de inversión sueco, este fondo utiliza la mitad de su plantilla todos los meses en customizar un informe que le hace sobre las carteras de inversión que tiene para sus inversores. Se lo hace McKinsey, un informe de 200 y pico diapositivas, y el informe lo que tiene son gráficos y textos que explican el gráfico. Nosotros lo que nos pedían era, queremos que la mitad de nuestra plantilla, o sea, no quemar la mitad de mi nómina haciendo un trabajo de cortapega y cogiendo un insumo, transformándolo en un informe nuevo, sino lo que queremos es automatizarlo y ahorrarnos un montón de millones de euros, que es lo que nos cuesta esto al año. Pero nosotros hemos arrancado con un modelo que es lo que he contado antes, un agente o un equipo de agentes jerárquicos, porque empezaba el umbral que tenía eso, digamos que la complejidad que tiene ese caso de primeras es que la máquina entienda los gráficos. Y una vez que entienda lo que hay en el gráfico, se lo sepa llevar a una base de datos estructurada y sobre esa, que una IA generativa sea capaz de hacer el informe. Y lo que hemos descubierto, porque aquí todos los días se descubre, todos los días te encuentras con incertidumbres, te encuentras con techos, te encuentras con muchas cosas, es que las máquinas, los agentes, incluso los jerárquicos, pierden el contexto y cuando le cambias un gráfico ya no sabe seguir. Entonces hemos tenido que hacer un montón de agentes especialistas, cada uno en el tipo de gráfico. O sea, fíjate en el punto que estamos. Entonces, para temas de resumen y todo lo demás, es cuestión de probar modelos. Yo creo que si lo metieras en Grok 3, el otro día probé Grok 3 y la verdad es que me gustó mucho el tipo de respuestas que da, que son bastante más elocuentes y parece como que razona, lo que hace imitar el razonamiento, ¿no? Yo lo probaría por ahí, pero todavía vemos que los modelos hacen, como decía esta Alexon Gopnik, es un cerebro de 7 años con capacidades de física cuántica, pero luego un resumen. Y el problema está en el contexto, que entienda exactamente lo que le estás preguntando, porque entonces la probabilidad te la va a tirar bien. Un poco, no sé si te respondo de esa manera o no, pero es probando modelos. Es que yo mismo incluso no tengo la ciencia. Intentando, porque en el plan inicial que yo le doy, si hagamos, está siendo un rol, te pongo el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que una haces? decisión correcta diría que tengo que hacer en este caso? Es un PRON de la misma manera. Nosotros en nuestra empresa al final, ¿qué hicimos con eso? Pues meterlo, gracias a Dios, un compañero mío dio con el 3. Dijo, se lo voy a poner al 3.5 que entiende código. A ver si por aquí. Y ese fue el modelo que le hizo el resumen. Otra vez, y ahora lo que hacemos nosotros, hemos construido una pequeña herramienta que lo que hace es vectorizar muy rápido y hace otra cosa. Las tablas, hay una técnica que se llama parsing o parseo. Entonces tú los números, las tablas las tienes que parsear y el resto vectorizar. Y lo que hacemos es cualquier informe lo metemos en esta herramienta, nos lo vectoriza, lo metemos en una base de datos vectorial que nosotros utilizamos y con eso le metemos el robot, o sea, un GPT o un Gemini y entonces ya sí nos hace bien los resúmenes. Esto mismo, si lo buscas en internet, el cómo vectorizar, pues, por ejemplo, un informe entero, con el propio OpenAI tiene una herramienta que es de vectorización y a lo mejor lo consigue y ya con eso le enchufas GPT y te va a hacer el resumen mucho mejor. Pero llega un momento en que los que no saben programar o ya no son tan técnicos que ahí pues necesitan de ayuda de alguien experto y que le eche una mano. Porque todavía los modelos no son, están muy avanzados en unas cosas y en otros todavía están débiles. Muchas gracias. En mi caso me tienen que echar una mano. Yo sé que tú esperabas que yo te resolviera el problema, pero desgraciadamente no lo puedo hacer excepto que vectorice el documento. ¿Alguien más que preguntar? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre imitación de razonamiento y razonar? Porque un niño imita razonamiento, ¿no? Aprende... El niño viene ya con una carga cognitiva y un montón de cosas que ya pues le vienen de herencia. Y la máquina lo que hace es, pero muy rápidamente, es ver datos. La mente humana es determinista, ¿vale? Entonces, el humano, dependiendo de cómo nace, esa carga cognitiva que tiene, esa genética, pues, y después la epigenética, después de cómo es tu comportamiento, tu conocimiento, lo que has estudiado, cómo discurre, etcétera, va a razonar de una manera u otra. Pero tú no haces, también hacemos cálculos probabilísticos. Yo, por ejemplo, si digo, he bajado a la calle, entré en el banco y me senté, pues rápidamente tú estás
estás comprendiendo, pero ahí también hay un cálculo de no puede ser que estés sentado en un banco del parque. Entrar en un banco quiere decir que entrar en un banco para sacar dinero, ¿no? Se ha sentado allí. Entonces la máquina no, la máquina lo que va a ver son los datos y va a hacer una computación como la que he hecho aquí para tirarte la predicción de lo que le has preguntado. Entonces los humanos no pensamos así. Si tú le dices a una máquina, que yo lo he visto hacer, diseñame una motocicleta con todos estos datos, te puedo garantizar que te sorprenderías del tipo de chasis que fabrica. Y un humano lo hace de toda la vida porque ha aprendido ingeniería y lo hace con el conocimiento que tiene y sobre todo porque ya tenemos algo fijo en nuestra cabeza. Puede innovar sobre pequeñas cosas, las máquinas es que empiezan desde cero. Pero si seguimos alimentándola de datos... Sí, de datos y parámetros. Claro. No solo con datos, tienes que meterle peso al modelo. ¿De que razone más rápido que nosotros? Sí. Claro, la superinteligencia artificial puede hacer un razonamiento más rápido. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, pues hay que mentalizar mucho sobre la ética, sobre práctica ética siempre, y sobre la IA constitucional, que sabéis que se ha sacado un marco legislativo en Europa y que está de común acuerdo con Estados Unidos y con Japón, y luego, bueno, pues los chinos van por otro lado, etcétera. Entonces, evangelizar mucho sobre la ética, sobre para qué lo debe utilizar, para qué no, hasta dónde debe llegar, y eso es lo que podemos hacer. Porque la inteligencia artificial la puedes limitar. Sí. Yo le pregunté a GPT-4 cuando lo sacaron, ¿cómo te sienta a GPT-3, ¿cómo te sienta que han sacado un modelo, un hermano tuyo, que es más inteligente y es más rápido? Y me dijo, yo no tengo capacidad para sentirme de ninguna manera, pero seguro que todo el mundo va a consumirme también aparte de GPT-4. Y eso es porque la habían cortado. Bueno, los parámetros al final, si le pides, después de esto de Black Lemoine, pues le empezaron a capar ciertos parámetros para que pues, no hiciera cosas como las que hace Sakana. Entonces siempre vamos a tener el control sobre. Si no llegamos a la superinteligencia artificial, si llegamos, no. Alguien hace un año y medio le pidió a GPT que le escribiera la teoría del caos y él creó Caos GPT. Y entonces le dijo, bueno, pues ataca la fuente de energía, ataca las fuentes de agua, pues para sitiarte ya sabemos lo que tienen que hacer, ¿no? Que te quedes solo. El caso es que le dijo, bueno, esto es el decálogo de la teoría del caos. Oye, ¿y la puedes poner en marcha? Y le dijo, no, yo no tengo parámetros para poder hacer eso. Entonces, depende, los modelos los puedes escapar. El problema es cuando modelos como Sakana pues cojan y refactoricen su código. Entonces será una guerra entre, no, te corto, lo vuelvo a hacer, te corto, lo vuelvo a hacer. No sé cómo será eso, todavía es una incertidumbre. ¿Había alguien por ahí detrás que había levantado la mano? Sí. Sí, yo tengo una pregunta acerca de agentes de IA. Como hace un rato de blockchain, no sé si se puede fusionar de alguna forma, como para imagínate que yo quiero comprar un billete a París y le preguntas a GPT y tener esa responsabilidad de que con una wallet 3 que se pueda comprar mediante eso, no sé si está desarrollado este tema. Pues mira, me encanta la pregunta. ¿Existe ya una inteligencia artificial distribuida? ¿Vale? Tú sabes que la blockchain al final es una red descentralizada y distribuida entre una serie de nodos, ¿no? Entonces existe ya una que se llama Bitensor y otra que se llama Tao. Entonces ahí hay un montón de modelos que corren sobre la red blockchain o una de las redes blockchain y con eso podría hacerlo. Creo que es la única manera de poder distribuir a través de wallet, web 3, como dices tú, la inteligencia artificial, pero puede que llegue a otro paradigma, por eso ya se está haciendo. De hecho, el CEO de Stability AI, que era el que tenía un modelo de visión artificial, abandonó la compañía el año pasado para irse a trabajar a fabricar inteligencia artificial distribuida porque dice que no se puede combatir la centralización con más centralización. Entonces él decide cambiarse al otro lado. Pero llegarán las dApps, las aplicaciones descentralizadas de la IA van a llegar. Señores, fuera nos espera una cervecilla que podéis hablar entre vosotros de inteligencia artificial y tiraros al cuello de Fernando un ratito por si queréis preguntarle algo. ¿Os parece? Muy bien. Pues mil gracias por asistir. No, yo lo único que veo es... Sí. Voy a comentar la sala de modelo.